Estamos aquí respondiendo a una invitación que nos hiciera a todos René Fortunato, joven cineasta con mucho entusiasmo de trabajo, a pesar de las limitaciones que tiene la producción cinematográfica en el país, pero a quien no le amedrenta esa situación. Y con ese espíritu de trabajo y de convicción en lo que hace, y como un reconocimiento a Fran Almanzar, René Fortunato por segunda vez produce un nuevo documental que recoge la vida del grafista y del artista. Para darle la bienvenida a todos ustedes a este Museo Nacional de Historia y Geografía y para expresar nuestra complacencia de que René Fortunato, con esta su segunda obra fílmica, ha querido que se estrene en este modesto Museo de Historia y Geografía. Cuando él se me acercó, al igual como lo hicimos hace 2 años con su documental Tras las huellas de Palau, le dije que sí inmediatamente, primero porque soy uno de los grandes admiradores de la labor de René, y en segundo lugar porque conservo una imagen muy positiva de Fran Almanzar. Vamos a escuchar ahora las palabras del escritor Diógenes Valdés de la Dirección General de Cultura de la Secretaría de Estado de Educación. Para quienes durante mucho tiempo fuimos compañeros de trabajo de Fran Almanzar, la palabra muerte pierde su tétrico significado, y él no es más que un amigo que inició un largo viaje hacia ignotas regiones de luz y de color. Un viaje, como dirían aquellas personas que viven glosando frases hechas sin retorno. No, a mí me asalta el presentimiento de que un día de estos voy a encontrarme con Fran por una de esas calles laberinto de esta ciudad que llamamos Santo Domingo. Fue un gran estudioso de su arte. Se destacó por su gran sensibilidad. Era de temperamento humilde, pero de firme decisión, ganándose el cariño y el respeto de colegas, compañeros y alumnos. Su trabajo es de gran contenido social. Nos habla de sus inquietudes y cada gráfica es una vivencia. Con la paciencia que le caracterizaba, se detenía ante cada trabajo, hurgaba, indagaba, desmenuzaba cada detalle, superándose cada vez más, incursionando profundamente dentro de las artes gráficas hasta hacer suyo lo que creaba para el pueblo. Bueno, lo puede ver una secuencia tan maravillosa que ha hecho René Fortunato sobre la vida y las imágenes de Fran Almanzar y todas sus circunstancias. Realmente uno pues vive otra vez a Fran como yo lo viví, porque nosotros somos compañeros, inclusive nacemos en el mismo año. Creamos juntos el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, siempre estaba a la vanguardia como se presenta en el documental. Y Fran es de esos artistas finos que realmente es el precursor de la gráfica con una visión nueva en la República Dominicana. Era un gran apasionado de la semiología en cierta manera y lo pudo realmente llevar a un nivel muy gráfico. Este documental de René Fortunato, hablando ya del documental, está muy bien realizado. La secuencia de imagen, la secuencia de las personas, de los críticos y de las personas allegadas, pudieron captar toda esa vida en tan poco tiempo. Y esa música y esa imagen y esa secuencia, pues yo creo que hemos llegado a conocer a Fran
como yo creo que él hubiera gustado que lo conociera. Bueno, me pareció un documental impecable y con un grado de sinceridad prácticamente indecible. Las imágenes bellísimas y con una intención muy honesta. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.